No esperaba un recibimiento con alfombra roja ni globos. Pero tampoco un silencio tan denso que me oprimía el pecho como un segundo cinturón de seguridad. La luz del porche parpadeaba de nuevo. Y nadie se había molestado en arreglarla. Típico de esta familia. Abrí la puerta y entré en el comedor, donde el calor del pollo asado y el pan de maíz luchaba contra el frío que traía del exterior. Mis botas dejaron huellas húmedas en el suelo de madera. Nadie se giró para saludarme. Buenas noches, dije, con voz baja pero firme. Carmen levantó la vista de su servilleta. Ah. ¿Has venido? Solo eso. Ni un abrazo. Ni una sonrisa. ¿Ni siquiera un ¿cómo estás? Antonio gruñó sin apartar los ojos de su plato. Javier. Ya sentado en la cabecera de la mesa como si hubiera nacido para ello. No dijo una palabra. Había 14 personas alrededor de esa mesa, primos, tías, viejos amigos de la familia. Pero la única silla libre era la más cercana a la puerta trasera, medio empujada como si alguien la hubiera olvidado. Me senté sin quejarme. Eso es lo que pasa cuando creces en una familia que nunca te vio de verdad, aprendes a no ocupar espacio. La cena continuó con el tintineo mecánico de los tenedores y risas fingidas. En un momento, alguien mencionó una recaudación de fondos que la organización sin fines de lucro de Javier había organizado el mes pasado. Recaudó más de 30.000 euros para ese programa de vivienda para veteranos. Tía Melinda se deshizo en elogios. Realmente está llevando el nombre de la familia adelante. Solté un leve suspiro por la nariz. Por supuesto que lo hacía. Javier siempre sabía cómo envolver su egoísmo en filantropía. Carmen añadió, tu abuela estaría tan orgullosa. Eso me hizo levantar la vista. Lo estaba. Dije con calma. De muchas cosas. No solo de pancartas y recortes de periódico. Javier dejó el tenedor con demasiada fuerza. ¿Estás intentando decir algo? ¿Elena? No me inmuté. Solo que no era unidimensional. No necesitaba un equipo de relaciones públicas para demostrar su amor. Eso fue el detonante. Siempre crees que eres la más lista de la habitación. Espetó. Incluso la abuela vio a través de tu teatro. Me dijo que no confiara en ti con nada importante. Decía que eras dramática. Manipuladora. Mantuve la voz serena. Eso no es lo que me dijo a mí. Bueno. Quizás solo te dijo lo que querías oír. Se burló. Pero ambos sabemos a quién le dejó todo. ¿En quién confió? Y no fuiste tú. Lo miré fijamente. Odias que te viera y no viera lo que querías que viera. Javier se levantó. No perteneces aquí. Eso nos hace dos. Murmuré. Salió furioso hacia la puerta del garaje. Probablemente necesitaba aire o un cigarrillo. No me importaba. Volví mis ojos a la mesa, fingiendo cortar un trozo de pollo. Entonces la puerta se abrió de golpe de nuevo. Y Javier irrumpió. Con el rostro más rojo que su vino. Sostenía algo pesado en la mano. Un martillo. Vamos a dejarlo bien claro. ¿De acuerdo? Dijo. Con la voz tensa. Antes de que pudiera reaccionar. Levantó el martillo y lo descargó sobre la mesa. Justo donde mi mano había estado alcanzando una servilleta. Aterrizó a medio centímetro a la izquierda y aplastó mi dedo anular. Un sonido escapó de mí. No un grito, sino algo primal. Toda la mesa se congeló. La sangre se extendió por la veta de la madera, empapando la servilleta de lino que Carmen había estado doblando antes. Ella jadeó, llevándose la mano a la boca. Antonio se levantó pero no avanzó.
Javier no parecía arrepentido. Solo satisfecho. Acuné mi mano en el paño. Con la visión borrosa. Antonio finalmente habló. Ver. Parpadeé. ¿Qué? ¿Lo has oído? Ver. Has arruinado bastante por una noche. Carmen abrió la boca pero no dijo nada. Me puse de pie. Mareada pero erguida. Mi abrigo aún estaba junto a la puerta trasera. Lo agarré con la mano buena. Envolví el paño más apretado y salí. El aire me golpeó como una bofetada. Frío y metálico. Conduje sin pensar. Terminando cerca de mi antiguo instituto. Había un aparcamiento vacío detrás del gimnasio. Apagué el motor y me quedé allí. Acunando mi mano palpitante. Demasiado aturdida para llorar. Eran casi las 2 de la madrugada cuando finalmente recliné el asiento. No dormí. Solo miré el techo del coche. Observando cómo la condensación nublaba y desaparecía en el parabrisas. Pensé en llamar a la policía. Pensé en llamar a Olga. Pero más que nada. Pensé en lo que esto significaba. Ese fue el momento. El segundo exacto en que supe que no era familia. Era un mueble. Un mueble roto que nadie se molestaba en arreglar. Mi mano latía. Cada pulso era un recordatorio fresco. Pero no era solo el dolor. Era el insulto. El borrado. No es lo que hicieron. Es lo que no detuvieron. Alguien lo había dicho una vez en una entrevista que vi a medias hace años. Ahora resonaba como una profecía. No lo detuvieron. No les importó. Pero si pensaban que ese martillo me silenciaría. Claramente nunca prestaron atención a cómo me reconstruyo. No dormí. El calefactor de mi coche no funcionaba bien desde hacía meses. Y mi mano vendada latía en sincronía con cada arrepentimiento que había enterrado. Al amanecer. La condensación en las ventanas se había congelado. Limpié un pequeño parche con el codo. Viendo cómo el mundo pasaba lentamente del azul al dorado. Esa luz matutina siempre me recordaba la cocina de mi abuela. Cuando sus manos aún eran lo suficientemente firmes para cortar peras en su avena. Miré mi mano. El paño incrustado de sangre seca. Mi dedo anular estaba hinchado. Rojo. Casi negro en la articulación. Lo había envuelto con pañuelos y una tira de gasa de una gasolinera a unas cuadras. No era suficiente. Pero tendría que serlo. No puedes seguir conduciendo así. Me susurré a mí misma. Pero volver a casa no era una opción. No después de lo que pasó. No después del martillo. Intenté recordar cada palabra de la noche anterior. Cada expresión en sus rostros cuando Javier levantó ese martillo. Como Antonio apenas parpadeó. Como Carmen no me alcanzó hasta que ya era demasiado tarde. Lo que resonaba más fuerte que el golpe mismo era su risa después. Siempre creí que la familia podía fallar. Pero nunca se reirían mientras sangras. Esa creencia terminó anoche. Volvió a mí en pedazos. Antonio sacudiendo la cabeza. Resoplando como si hubiera derramado vino en lugar de sangre. Siempre lo buscas. Remueves la olla y luego lloras cuando hierve. La risa nerviosa de Carmen detrás de su servilleta. Al menos ahora dejarás de señalar con el dedo a tu hermano. Luego sus ojos se desviaron hacia Javier como si temiera que él apuntara a ella después. No lloré. No entonces. No cuando las palabras golpearon más fuerte que el martillo. Pero en la quietud de ese coche frío. Sentí el ardor subir finalmente. No rieron porque fuera gracioso. Rieron porque estaban incómodos. Y necesitaban recuperar el control. El humor. Por retorcido que fuera. Se convirtió en su arma.
Recordé algo que la abuela me dijo una vez en uno de sus momentos más lúcidos hace años. A veces el silencio es la traición más ruidosa. Ese silencio no era solo ausencia. Era consentimiento. Más tarde esa semana, una vecina me envió un mensaje sobre un memorial en la iglesia de San Lucas. Algo pequeño. Solo amigos cercanos y familia. Dijo. Sin invitación. Sin llamada. Sin mensaje de Carmen. Aún así. Fue. No me vestí para impresionar. Jersey negro de cuello alto. Vaqueros oscuros. Abrigo abrochado alto. Me senté en el último banco con mi mano herida oculta bajo un pañuelo. El santuario olía a aceite de limón e incienso. La gente se movía en silencio, compartiendo recuerdos que nunca tuvieron tiempo de crear cuando ella estaba viva. Cuando miré hacia el frente, Me congelé. sin foto, sin marco, sin velas ni proyección. Solo un trozo de lino doblado y un jarrón de hortensias. Su flor menos favorita. Escaneé la habitación. Carmen estaba cerca del púlpito, hablando con una prima. Su sonrisa era effortless. Me acerqué lentamente, como aproximándome a un animal salvaje. ¿Dónde está la foto?, pregunté. Carmen no se inmutó. Apenas me miró. Decidimos no hacer esto sobre el pasado, dijo, quitando un hilo inexistente de su vestido. Sentí el calor subir por mi cuello. Es un memorial. El pasado es el punto. Ella no habría querido una escena, murmuró Carmen, volviendo a su conversación. Me quedé allí un momento, absorbiendo esa bofetada final. No era un descuido. Era deliberado. No la estaban llorando. La estaban reescribiendo. Salí antes de que terminara el servicio. No podía soportar ver a extraños decir su nombre como si no hubieran sido cómplices en su soledad. Su descarte. Su borrado. Afuera, el viento mordía mis mejillas. Me ajusté el abrigo y caminé por el sendero de grava, pasando lápidas con más dignidad que las personas aún respirando dentro de esa iglesia. Esa noche, abrí un diario que había guardado desde los 14. Pasando a la última página, escribí: si el amor no habla cuando estás sangrando. ¿Fue amor alguna vez? No era melodrama. Era matemática. Su silencio dividido por mi presencia siempre igualaba vergüenza. Pero olvidaron una cosa. La abuela dejó más que recuerdos. Dejó pruebas. Estaba sentada en el suelo de mi apartamento, con las piernas cruzadas, el portátil abierto. Una taza de té frío a medio terminar a mi lado. Mis manos aún latían bajo los vendajes. Pero eso ya no era lo que más dolía. Era el tipo de dolor que se asienta detrás del esternón. El que no puedes vendar ni adormecer con ibuprofeno. El memorial sin foto aún reproducía en mi cabeza como un vídeo en bucle que nunca pedí ver. Ese altar vacío. Ese encogimiento de hombros arrogante de Carmen. Había ido buscando cierre y salí con confirmación. Nunca fui parte de su guión. Y eso me hizo dudar, ¿y si la abuela nunca quiso decir las cosas que me dijo? ¿Y si solo era otro personaje que editaron una vez que rodaron los créditos? Abrí una carpeta de correos antigua titulada Abuela. Dentro había notas de voz. Recetas. Artículos reenviados sobre mujeres en finanzas. Y un mensaje que no había notado antes. Metido en un hilo de 6 meses antes de que falleciera. Asunto: haciendo oficial. En el cuerpo. Escribió: Beatriz prometió que te haría justicia si algo me pasaba. Le pedí que mantuviera todo en orden. Miré esa frase por mucho tiempo.
Releyendo la palabra, prometió como si tuviera dientes. Beatriz. No la había visto desde el día de la lectura del testamento. Cuando me dio ese medio abrazo con un brazo aún aferrado a su bolso como si incluso el contacto físico tuviera que medirse. Siempre había sido la contable de la familia. La de las carpetas de archivos y la calma manicura. A la mañana siguiente. Conduje hasta la casa de la señora López. Su antigua vecina. Una maestra jubilada que solía dar manzanas caramelizadas en Halloween. Su casita estaba detrás de una valla tragada por la hiedra, con campanillas de viento tintineando suavemente en la brisa. La señora López abrió la puerta despacio, entrecerrando los ojos detrás de gruesas gafas. Elena. Dios mío. No te veo desde que tenías aparatos. Le di una sonrisa tensa. Esperaba preguntar por algo. Mi abuela dejó una caja contigo. Tal vez joyas o documentos. Dudó. Sus ojos se desviaron. Oh. Cariño. Tu tía la recogió 2 días después del funeral. Dijo que estaba autorizada. Tenía papeles y todo. Por supuesto que los tenía. Agradecí a la señora López y me quedé en mi coche otros 30 minutos. Agarrando el volante como si me debiera una respuesta. Cuando finalmente me recompuse, conduje directo a la oficina de Beatriz. En el segundo piso de un edificio de seguros reformado con ventanas que no se abrían. No pareció sorprendida cuando entré. Me preguntaba cuándo aparecerías. Dijo. De pie detrás de su escritorio como una presentadora de concurso esperando revelar el premio. Te llevaste la caja. La aseguré. Corrigió. Cruzando las manos. Todo fue procesado correctamente. Notariado. Fui al grano. Redirigiste el fideicomiso. Beatriz dio un leve asentimiento como si hubiera resuelto un acertijo que dejó en la encimera de la cocina. Tu abuela quería que las cosas se manejaran eficientemente. Tú eras emocional. Tu hermano tenía la infraestructura para gestionar asuntos de legado. ¿Legado? Parpadeé. ¿Quieres decir flujo de caja? Beatriz no se inmutó. Siempre fuiste sentimental. Tu hermano es práctico. Lo dijo como si fuera un cumplido para él y un diagnóstico para mí. No respondí. ¿Qué podía decir que no estuviera ya gritando en el silencio entre nosotras? Esa noche en la casa de una prima para una reunión posmemorial. El tío Diego estaba con 3 verbens encima y suelto de lengua. Tu abuela hizo demasiado por ti. Dijo. Señalándome con un tenedor de plástico. Te hizo blanda. Mira dónde la llevó eso. Mira dónde te llevó a ti. Murmuró otra prima por lo bajo. Al menos Javier resultó como la familia necesitaba. Me excusé antes de que el nudo en mi garganta se convirtiera en algo más embarazoso. ¿En el baño? Me eché agua fría en la cara y miré al espejo. No era débil. Solo era la única no construida sobre mentiras y dinero callado. Recordé algo que Antonio dijo una vez cuando apenas tenía 16. La noche que mencioné querer presentarme a presidenta del consejo estudiantil. Solo hay espacio para una cabeza en un hogar. Elena. Aprende a seguir o quítate del medio. Bueno. Me quité del medio y usaron ese espacio para enterrarme bajo papeleo. Narrativas falsas y sonrisas forzadas. De vuelta en casa. Abrí mi diario de nuevo. Reescribieron el testamento. No solo en papel, sino en sus mentes. Me editaron como un error tipográfico. Pero no me había ido. Cerré el diario y abrí un bloc de notas legal nuevo. Si iban a tratarme como si no existiera, les haría imposible ignorarme. Y el primer lugar para empezar, seguir el dinero. 2 días después de que Javier aplastara mi dedo como si espantara una mosca. Finalmente entré en urgencias.
La enfermera no hizo muchas preguntas al principio. Echó un vistazo a mi mano. Hinchada. Morada. Partida a lo largo de la uña. Y desapareció por un paquete de hielo antes de que pudiera sentarme. Cuando volvió, la envolvió con gentileza como si manejara cristal. ¿Cuánto tiempo hace?, preguntó. 48 horas. Dije sin emoción. Me miró. Luego al portapapeles. ¿Te lo miraste antes? No. Pausó. ¿Te caíste? Dudé. Tropecé con una silla. Ni siquiera era una buena mentira. Pero era la que ya había elegido. La enfermera apretó los labios. Asintió como si entendiera. Y dijo suavemente, cariño. Si alguien te hizo esto una vez, ¿qué les impide hacerlo de nuevo? No respondí. No podía. Porque no era miedo a él lo que me mantenía callada. Era miedo a lo que significaba decirlo en voz alta. Ponerlo por escrito. Hacerlo parte del registro. Significaba aceptar cuán lejos habían llegado las cosas. Una vez real. No podía ignorarse. Las radiografías confirmaron lo que ya sabía. Dedo fracturado. Moretones profundos. Posible daño en ligamentos. Me dieron una férula. Analgésicos que no tomaría. Y un impreso que recomendaba seguir con la policía. Lo doblé por la mitad y lo metí en el bolsillo del abrigo. Salí de esa clínica con nada más que una rabia sorda y palpitante y un sobre de radiografías. Nadie iba a presentar este informe por mí. Y por ahora. No estaba lista. Pero si iban a seguir reescribiendo mi rol en esta familia, me aseguraría de dejar un rastro que no pudieran borrar. Así que empecé a escribir todo. ¿Qué se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿A qué hora? Tomé capturas de pantalla. Guardé correos de voz. Grabé reuniones en mi teléfono bajo nombres de contactos falsos. Si iban a fingir que yo era el problema, me aseguraría de que la historia tuviera notas al pie. Esa noche, terminé aparcada detrás de una vieja gasolinera en la A6. El edificio estaba tapiado. Su letrero rojo y blanco desvaído a beige. No había planeado conducir allí. Era el tipo de lugar que solo recuerdas cuando el mundo te olvida. Mi estómago rugió. Encontré una manga de galletas a medio comer en la guantera y las mastiqué lentamente. Cada bocado arenoso y seco. El calefactor del coche gruñó una vez y murió. Me ajusté el abrigo. Puse la radio en estática y traté de imaginar cómo se sentiría no estar tan cansada. Entonces hubo un golpe en la ventana. Una mujer estaba allí. Envuelta en dos abrigos y una bufanda que parecía hecha a mano. Su rostro estaba curtido. El pelo apelmazado bajo un gorro descolorido. ¿Tienes aspirina?, preguntó a través del cristal. Bajé la ventana 1 centímetro. Alcancé la consola y le di la última tableta que tenía. Miró mi mano. Aún vendada. Aún cruda. No dejes que la gente te rompa las manos, dijo. Ahí es donde vive tu poder. Luego se alejó hacia las sombras como un fantasma regresando a la niebla. Me quedé sentada, mirando el vacío donde había estado. Sus palabras se hundieron como semillas en tierra fértil, enraizándose en el silencio de mi coche. No era solo sobre el dolor físico, era sobre el control que me habían quitado. Pero ella tenía razón, mis manos aún podían construir. Aún podían escribir la verdad que ellos temían. Al día siguiente, volví a la oficina de Beatriz. Pero esta vez no fui sola. Llevé un abogado independiente. Uno que encontré a través de una asociación de mujeres en Madrid. No era caro. Pero era honesto. Y eso era lo que necesitaba.
Queremos ver los documentos originales del testamento, dijo él. Sin rodeos. Beatriz parpadeó, su compostura resquebrajándose por un segundo. Eso es confidencial. No cuando hay sospechas de alteración. Respondió él, sacando una copia de la Ley de Sucesiones española. En España, los testamentos no se cambian tan fácilmente, hay notarios, testigos y un registro civil que no miente. Ella cedió, pero solo parcialmente. Nos mostró extractos. No el todo. Pero fue suficiente para ver las grietas, fechas que no cuadraban. Firmas que parecían apresuradas. Salí de allí con una semilla de duda convertida en certeza. Ellos no solo me habían excluido, habían violado la voluntad de la abuela para hacerlo. Esa noche soñé con ella. No un sueño dulce, sino uno donde me miraba desde el otro lado de la mesa. Sus ojos diciendo, no te rindas. Elena. El silencio es su arma. Pero la verdad es la tuya. Desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor. Era hora de actuar. No por venganza ciega, sino por la justicia que el dolor me exigía. Contacté a un investigador privado. Uno discreto que conocía las leyes de protección de datos en España. Le pedí que siguiera el rastro financiero de la organización de Javier. No era barato. Pero usé mis ahorros. Los que había guardado para un futuro que ahora parecía roto. Los informes llegaron en fragmentos, transferencias dudosas. Donaciones no declaradas. Cuentas que beneficiaban más a Javier que a los veteranos. Era como pelar una cebolla. Capa tras capa de mentiras. Cada una haciendo arder más mis ojos. Pero no lloré, canalicé el ardor en planificación. Mientras tanto, la familia siguió su rutina. Recibí un mensaje de Carmen, ven a la cena familiar este domingo. Hablemos. No respondí. En cambio, fui. Pero no para hablar. Llegué con una carpeta bajo el brazo. Sentada en silencio mientras ellos charlaban de banalidades. Cuando Javier alardeó de su último éxito filantrópico, saqué un documento. Esto muestra que usaste fondos de la abuela para tu beneficio personal. El silencio cayó como un telón. Antonio explotó, ¿cómo te atreves? Pero Javier palideció. Sabía que era verdad. Salí esa noche sabiendo que había plantado la primera bomba. No explotó de inmediato. Pero el tic-tac comenzó. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas ignoradas. Mensajes acusadores. Estás destruyendo la familia. Escribió Carmen. No. Solo estoy revelando lo que ya estaba roto. Pensé. Pero no respondí. En su lugar, presenté una denuncia formal ante la agencia tributaria por irregularidades fiscales. En España, evadir impuestos no es un juego, es un crimen que puede llevar a auditorías, multas, incluso cárcel. Javier llamó. Su voz temblorosa por primera vez. Podemos arreglarlo. Elena. Somos sangre. La sangre no borra la traición. Le dije antes de colgar. El dolor de mi dedo había sanado. Pero el de mi alma latía más fuerte, impulsándome. Olga. Mi amiga fiel. Perdió su trabajo por defenderme en redes. No te preocupes, dijo. Prefiero la honestidad a un sueldo sucio. Su lealtad me dolió. Porque era el contraste con mi familia. Pero me fortaleció. Creé una fundación en nombre de la abuela. Para mujeres víctimas de abusos familiares y financieros. No era grande. Pero era mía. El lanzamiento fue modesto.
En un centro comunitario de Madrid. Olga estaba en primera fila. Al final. Pronuncié, caminé a través del fuego. Ellos se quedaron con las cerillas. Meses después. Llegó la carta final de la abuela. Reenviada desde el asilo. Confirmaba todo, su confianza en mí. El fondo oculto. La usé para demandar. No por dinero, sino por verdad. Javier perdió su reputación, la familia. Su unidad falsa. Yo pagué con aislamiento. Pero gané libertad. El silencio se rompió. Y con él. Mi cadena.